Un cálido saludo desde República Dominicana. Soy Felidia Mejía, coeditora de la revista Forbes para República Dominicana. Hoy vamos a conversar sobre la propuesta de algunos sectores para que le entreguen a los afiliados de las AFP el 30% de lo que han cotizado hasta ahora en momentos en que en el país muchas personas atraviesan por una difícil situación económica producto de la crisis sanitaria que ha generado la pandemia del coronavirus. Y para esta charla nos acompañan el señor Diego Valero, que es doctor en economía y especialista en temas de pensiones, el señor Rafael Espinal, que es coordinador de la carrera de economía de la Universidad INTEC, y el señor Rafael Abreu, que es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Y para poner un poco en contexto, recientemente se aprobó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y ahora esa propuesta de aprobación de que se le otorgue el 30% de los fondos a los afiliados está en manos de los senadores para hacer las observaciones y convertirlo en un proyecto de ley. Desde mediados de marzo, cuando empezó toda esta situación, diversos sectores han planteado esa propuesta y el señor Rafael Andrés nos puede comentar un poco más sobre qué consiste. Bueno, en primer lugar, un saludo para Diego, Espinal, Raúl, Ferdidia, y decirle lo siguiente a ustedes. Nosotros, como movimiento sindical, las tres confederaciones del país y 103 organizaciones de diversa composición social de la sociedad civil, cuando este anteproyecto se presentó, le hicimos inmediatamente la observación a los señores diputados, los señores senadores, que era un verdadero error despertar en una masa trabajadora que estaba que ha estado en una situación difícil económica, la idea de que en 10 días, solo con el sometimiento de ese anteproyecto de ley, las AFP, previa solicitud, le entregarían el 30% adelantado de los fondos cotizados para fines de pensiones. Le dijimos así porque todos conocemos lo que es el monto cotizable y el monto acumulado por los trabajadores dominicanos en la administradora de fondos de pensiones. En este país, como en muchos, los trabajadores deben bajo salario. Su acumulación no es millonaria, ni mucho menos. Entonces, usted restarle 30% a esos fondos va a ser que al final ningún trabajador o la mayoría de trabajadores puedan acumular cuando llegue la hora de retiro fondos suficientes para obtener una pensión que pueda ser digna. Entonces nosotros, advertido de esto, lo hicimos saber, pero aquí, como estamos en medio de un proceso electoral, que también es así, el sector electoral, elecciones que son el domingo, muchos sectores, precisamente enquitados en el Congreso, buscando la gracia, por ejemplo, de una masa, como decía, en un momento determinado, lastimada por la crisis provocada por esta pandemia, por esta crisis sanitaria, pues han querido hacerse simpáticos con el tema. Y por eso se han aparecido con este tipo de proyectos que nosotros reiteramos, no es
una solución. Señor Diego Valero, ¿nos puede comentar qué implicaría entregar a los afiliados un 30% de lo que ya llevan acumulado? Sí, claro. En primer lugar, también quiero saludar a mis compañeros de programa. Es un honor estar con don Pepe una vez más y con el profesor Espinal y con ustedes en este tema tan interesante y tan debatido. Coincido con todo lo que ha dicho el señor Abreu y además añadiría, tal como usted me pregunta, yo creo que hay dos tipos de consecuencias fundamentales que los promotores del proyecto no han explicado suficientemente bien. Hasta cierto punto incluso uno no sabe si lo conocen suficientemente bien. Esos dos problemas son uno a nivel individual, a nivel de las personas, de los trabajadores de la República Dominicana, a los que efectivamente, en caso de anticiparles este 30%, primero no les va a arreglar nada porque las cantidades que les pueden corresponder son pocas. Como decía el señor Abreu, la cantidad acumulada es baja porque los salarios son bajos y además es baja porque hay mucha informalidad en el mercado laboral, hay mucha gente que está transitando entre lo formal y lo informal y que entonces su récord de cotizaciones es muy bajito, es muy escaso y por tanto no puede llegar a acumular una buena pensión. Entonces, sería anticipar algo a cambio de nada y sobre todo dejar los costes que puede representar en términos de más años de trabajo para tener una misma pensión, se acerca aproximadamente a 3 años. Es decir, retirar el 30% ahora podría suponer para un trabajador dominicano, para llegar a alcanzar la misma pensión, tener que trabajar 3 años más. Es decir, son 3 años más de trabajo. Eso por una parte, que es parte de lo que llamaríamos la microeconomía, es decir, la parte de lo que le corresponde a las personas individualmente. Luego hay otro problema que es de índole macroeconómica, es decir, que eso afecta a la economía general del país. Aunque las cantidades individualmente son pequeñas, todas ellas sumadas son una cantidad ciertamente respetable, pues se acerca al 15% del Producto Interno Bruto, lo que podríamos, lo que suponen los fondos de pensiones, por lo tanto podríamos estar hablando de un 5% del Producto Interno Bruto que de repente afloraría en la economía. Eso eso desestabiliza cualquier economía, puede suponer, si la oferta no crece y en breve espacio de tiempo, en 10 días, la oferta no va a crecer desde luego, va a suponer necesariamente un incremento de precios y puede suponer, porque además el dinero ese hay que recuperarlo de la financiación que tiene el gobierno o el Banco Central, eso podría suponer también impactos en la tasa de cambio. Por lo tanto, tiene unos efectos para la economía dominicana muy malos, muy perniciosos, y tiene unos efectos también negativos para los propios trabajadores, a los que, déjeme acabar con una cosa, se les está diciendo que en lugar de que sea el gobierno, como está pasando en todo el mundo, quien está apoyando a los trabajadores y a los ciudadanos del país, se le está diciendo a los trabajadores que paguen ellos el costo de la crisis con su ahorro pensional, lo cual me parece absolutamente desmedido y desproporcionado. Es poco más o menos como decirle a esos mismos trabajadores: venda el 30% de su casa y con eso pague lo que pueda de esta crisis. Y cuénteme, a ver, señor Espinal, su visión sobre este tema. ¿Qué implicaciones ve usted de su lado que puede traer esta situación? Mira, te voy a comentar en dos términos, en términos macroeconómicos y en términos particulares, tanto de los trabajadores como de las empresas que administran los fondos de pensiones. En términos macroeconómicos, devolver los fondos de pensiones en un 30% tiene efectos sobre los precios, sobre el medio circulante. Es una acción que afecta a la política monetaria. O sea, los fondos de pensiones, cuando tú devuelves ahorros que podrían estar alrededor de 160.000 millones de pesos, tú vas a crear un efecto monetario que se va a reflejar probablemente también en la tasa de cambio
y va a generar inflación. Eso es un tema macroeconómico muy fácil de entender. Los precios responden a la cantidad de dinero en circulación. En segundo lugar, los fondos están en certificados de Hacienda y del Banco Central. Suponiendo que haya que cancelar esos certificados, habría dos alternativas: o se cancelan en el mercado secundario para que alguien los compre y entonces se hagan monetarios y se devuelvan en liquidez, en dinero efectivo, y eso haría que los certificados se deprecien enormemente, porque unos certificados que vencen a futuro y tú los liquidas ahora van a tener una pérdida de valor. Si los adquiere el Banco Central, tendría que emitir dinero, y al emitir dinero es que crea el efecto monetario. Si esos certificados pierden valor, pierden los trabajadores. Si los certificados se liquidan monetizando los recursos a través del Banco Central, hay un efecto precio y un efecto tasa de cambio, y a la larga también tiene un efecto negativo para los consumidores de esos certificados y todos los consumidores en general. Ese es el aspecto macroeconómico. En el aspecto microeconómico, es decir, de los propios ahorrantes, tiene un efecto inmediato de tener ahorro. Yo no compro el argumento de Alero que lo están utilizando, me parece que es un argumento muy pobre, de que bueno, los trabajadores con sus ahorros van a cubrir la crisis. Bueno, todos los que tenemos ahorros lo vamos a cubrir con la crisis, sea de fondos de pensiones o no, o sea con impuestos. Si la cubre el gobierno, será con impuestos o con deuda, y los impuestos y la deuda los pagamos igual los ciudadanos. O sea, es transferir también de uno a otro el peso de la crisis, ¿no? Los fondos del gobierno no salen de la nada, son de impuestos nuestros, de las empresas, y entonces no me vengan con el argumento triste de que, bueno, lo van a pagar los trabajadores y los gobiernos, al final lo pagamos todos. De la misma manera que lo pagaremos y devuelve los fondos, lo pagamos a través de los recursos que el gobierno pone a disposición de las empresas, pero que cobra de impuestos. O sea, que eso no es la suma cero. Al final siempre alguien paga, nada es de gratis, ni que lo dé el gobierno, ni que lo dé nadie. Lo justo sería que lo pagáramos nosotros, los trabajadores. O sea, el efecto de la crisis lo pagamos cada uno de nosotros, individualmente en la medida de nuestras necesidades. Por ese lado, no compro ese argumento, creo que el efecto macroeconómico es el importante. Y en términos de los trabajadores, solamente se beneficiarían aquellos que tienen grandes ahorros. Pero los trabajadores que defiende mi querido tocayo Rafael Abreu ganan muy poco y tienen muy poco ahorro. Y si te devuelven el 30%, tampoco es que le van a devolver una cantidad de dinero muy apreciable. Entonces yo creo que son ahorros que ellos tienen, que tienen rentabilidades, y eso es favorable para ellos. Devolverlo para consumo inmediato no creo que tampoco es una solución. Es cambiar ahorro por consumo. Tú te lo consumes ahora o te lo consumes en el futuro. Si te lo consumes en el futuro será con más rentabilidad. En lo que no estoy de acuerdo, y eso lo tengo que decir, es que haya AFP. Yo no veo ningún sentido de existencia de esas administradoras de fondos de pensiones, porque todas lo único que hacen es comprar bonos de Hacienda y del Banco Central. Tú las eliminas todas y pones una sola AFP pública privada con los trabajadores y las empresas y el gobierno administrándola, adscrita al Banco de Reserva o el Banco Central o autónoma, como está Cebaldón acá. Y una sola administradora que hace lo que están haciendo 4 o 5. Eso es una concentración de mercado, monopolio, poca regulación, altas ganancias, simplemente por tomar ahorros de los trabajadores y colocarlo en bonos del Banco Central, que lo hace una secretaria. Eso te lo hace una persona de 8º grado. Eso no necesita una AFP, ni necesita edificios, ni necesita ganancias del 30% de la rentabilidad de esos ahorros. Eso sí que yo creo que hay que eliminarlos totalmente para que no haya beneficio de unos ahorros que son propiedad de los trabajadores y que esas AFP no hacen absolutamente nada más que colocarlo en esos certificados.
Rafael Abreu, cuénteme a ver su opinión acerca de esta propuesta de eliminar las AFP. Exactamente, nuestra propuesta, la cual los legisladores no han leído, porque esa ellos no la han leído, no la han visto. Ellos van por el facilísimo, por lo más cómodo. Como dice Espinal, ellos están pensando sencillamente en el inmediatismo, en devolver unos cuantos centavos, que la gente lo consumirá inmediatamente, sin pensar que si después que usted termina su vida laboral, va a durar 15 años, 20 años, 30 años, a partir de ahí, es que hace falta la protección social. Y eso es lo que tiene que hacer un sistema de seguridad social. Proteger a la persona. No es otorgarle como si fuera una feria, de que un adelanto de sus ahorros. Eso no tiene sentido. Entonces nosotros, en nuestro anteproyecto de ley presentado al Congreso Nacional, ya lo que se le debe hacer caso, plantamos exactamente lo que Espinal ha dicho. No tiene sentido montar un sistema de pensiones sobre la base de administradora de fondos de pensiones AFP, con la agravante de que ahí usted la analiza, las 5 AFP, creo que ahora se registraron 2 más, y se da cuenta que entre ellas mismas inclusive no hay ningún tipo de diferencia, ningún tipo de favorabilidad hacia el trabajador, ni mucho menos. Ahí sencillamente estas administradoras de fondos de pensiones lo que terminarán es retándole a los ahorros del trabajador para los fines de la pensión. Es como decía Pinal, son personas que ganan muy poco, reciben muy poco, los salarios son bajos, y en definitiva la tasa de reemplazo que se alcanza a ver basado en el actual sistema de pensiones es una tasa de reemplazo tan pírrica, que es lo que hace muchas veces que la propia persona, el propio trabajador, no tenga confianza en el sistema, no le tenga amor al sistema, no lo defienda. Inclusive, mucha gente, usted me ven a mí diciendo esto, pues en la fila de la propia central sindical donde yo estoy, en la que yo dirijo, hay muchísima gente en contra, que dice que no, que por qué uno se opone, que lo correcto es que le distribuyan, que le den el 30%, el 100%, porque no confían en la perspectiva del sistema de pensiones como tal. ¿Por qué? Porque la propia AFP dan muestra por demás de cuál es el sentido que ellos tienen de lo que significa seguridad social. Ahí se ponen inclusive a retener pensiones de sobrevivencia de personas que las reclaman, y algunos tienen 2 años y 3 años esperando que les reconozcan una pensión de sobrevivencia. Otras personas que entraron al sistema después de 45 años, que las AFP nunca le van a conceder una pensión, piden que te devuelvan los recursos, que a eso sí se lo deben devolver. Ocurre que no, las AFP tampoco lo hacen, tampoco lo devuelven. Entonces, eso hace que no haya el amor, la defensa al sistema de pensiones, porque no hay confianza en él. ¿Y cuáles serían entonces los puntos favorables de que se mantenga esta estructura, Diego? Bueno, yo quería comentar que me parece importantísimo lo que acaba de decir el señor Abreu en cuanto a tener amor por el sistema previsional. Eso es fundamental. Yo creo que una gran mayoría de ciudadanos dominicanos, de trabajadores dominicanos, no conoce bien su sistema y desconfía de él. Ahora le contestaré a su pregunta, pero quería antes comentar, el señor Espinal no comparte mi criterio y me parece razonable que no lo comparta, me parece respetable. O sí quiero matizar una cuestión, quizás un tema técnico, pero él me entenderá perfectamente. No es lo mismo financiar la crisis con las cotizaciones
de los trabajadores que financiarlas con los impuestos de toda la población y de todo tipo de ingresos que tiene el país. Como sabe usted perfectamente, tanto más que yo, los impuestos tienen un efecto redistributivo y las cotizaciones sociales no. Entonces, si lo que hacemos es que la crisis se pague a través de cotizaciones sociales en lugar de con impuestos, es evidente que si el Estado ahora se endeuda para dar ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, etcétera, es evidente que todo eso luego vendrá de impuestos, lógicamente, claro que es así. Lo que sucede es que no son los impuestos que pagan solo los trabajadores, sino son los impuestos que pagan las empresas, que pagan todos aquellos que no están en el sistema, etcétera, etcétera. Pero vamos, este era un matiz que quería dejar de mi parte, al menos para clarificar mi exposición de por qué decía lo que decía antes, ¿no? Con respecto al sistema, miren, yo he leído con mucho cariño y he estudiado y he hecho números del proyecto que en el año 2018 presentó la Confederación Sindical, y debo decirles que, y va vinculado también a la cuestión de si AFP sí, AFP no. Lo de AFP sí o AFP no, eso casi es lo de menos. Lo realmente importante es que tengamos un sistema en el país que funcione. Los sistemas de reparto, que es la base que está en el proyecto de ley al que se refería el señor Abreu, los sistemas de reparto, y yo les hablo desde un país que tiene un sistema de reparto, están en franca decadencia. Es cierto que todos los sistemas de pensiones en el mundo hoy están cuestionados, todos. Porque en Chile, por ejemplo, los sistemas de pensiones se cuestionan. En España los sistemas de pensiones se cuestionan. En Francia, en Austria, en todas partes. En todas partes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la expectativa y la realidad. La gente esperaba algo más y la realidad no ha sido lo que esperamos. Pero en el caso dominicano, la ley 8701, la ley que inicia el sistema de seguridad social, que cambia un antiguo sistema de reparto que fue un desastre, y eso creo que podemos estar todos de acuerdo, un sistema en el cual quien pagaba las mayores pensiones era la seguridad social de los Estados Unidos, porque la seguridad social, el IDSS, pagaba un 12% de las pensiones que había en el país, y se pagaba hasta un máximo de 4.000 pesos al mes, por lo tanto no pagaba nada prácticamente. Cambiamos de un sistema que era un desastre a un sistema que tenía una serie de cuestiones que de haberse desarrollado íntegramente podríamos ahora estar hablando de otra cosa. El sistema original pensaba en unas tasas de reparto, estaba proyectado para unas tasas de reemplazo, de aproximadamente el 50% del último salario. No es mucho, porque el salario es bajo, como decía el señor Abreu, pero un 50% está por encima de los mínimos que pide la OIT. ¿Qué sucede? Que, como antes les decía, hay muchísima gente que no aporta porque está en la informalidad. Luego hay cuestiones, había un bono de reconocimiento aprobado en la ley que tenía que compensar a las personas que cotizaron al antiguo IDSS que no se ha puesto en funcionamiento. Hay un sistema de pensiones mínimas que se puso en funcionamiento el año pasado solo con 3.000 o 5.000 pensiones, creo recordar. Sin embargo, tenemos un fondo de solidaridad social de 40.000 millones de pesos que podríamos utilizar para mejorar todo eso. No se ha desarrollado el que los independientes, los cuentapropistas, puedan estar dentro del sistema, que tendrían que estar. Es decir, hay toda una serie de cosas que no se ha desarrollado y que hace que todas esas que la tasa de reemplazo final, que la pensión al final sea bajita. Que haya una AFP 50 o ninguna casi es lo de menos si el sistema es eficiente, pero el sistema no es eficiente. El que haya una AFP y si es pública, les puedo explicar algunas experiencias de sistemas públicos de pensiones también, porque no hay nada que sea por definición mejor que otro. La cuestión está en que el sistema esté balanceado. Y yo lo que sugeriría, para terminar con esta intervención, lo que sugeriría es la ley 1320, que es la ley que ha modificado a la ley de seguridad social, propone una reflexión y una revisión profunda de la normativa de pensiones ahora que casi han transcurrido 20 años.
¿Por qué? Porque hay muchas fallas que se pueden mejorar. El señor Abreu decía, y con razón, hay muchas pensiones de discapacitados o de fallecidos, perdón, que no se pagan. Pero si ustedes averiguan por qué no se pagan, es porque falta la formalidad de las instituciones, porque no se puede saber quiénes son los herederos de verdad en muchos casos. Que eso hay que mejorarlo indudablemente, indudablemente. Pero ustedes saben cómo son las cosas en la República Dominicana, que de repente pues una persona puede estar casada o no, puede tener más hijos o menos hijos, puede tener hijos de una familia o de otra, y es muy difícil a veces. No estoy disculpando que no se pague, solo estoy explicando que hay motivos muchas veces que se nos escapan o que no conocemos, y que todo esto en una reflexión profunda, y fuera, por supuesto, de una contienda electoral como es ahora, en una reflexión profunda donde estén los sindicatos, por supuesto, donde estén los empresarios, donde estén la academia, donde estén los especialistas, en todo eso se pueda diseñar el sistema que de verdad la población necesita, y que sea el sistema que, como decía don Pepe, los dominicanos y las dominicanas puedan amar su sistema. Esa es la gran falla que tenemos hoy en día, y que podemos arreglar, que se puede arreglar, vamos, que puede hacerse a partir de, pues yo creo que cuando haya una nueva presidencia y una nueva Cámara. Para cerrar, ¿qué propuestas entonces podemos tener? ¿Qué alternativas podemos presentarle a esos empleados a esos afiliados, perdón, que consideran que sí, que hay que devolverle su 30%, en vista de que definitivamente tras escuchar sus opiniones son más los contra de restarle a lo que hasta ahora llevan acumulado? ¿Cuál sería esa visión final que tendrían ustedes? ¿A uno en concreto o opinamos los No, el que pudiera... Ajá. Ok. Bueno, de mi parte creo que lo he comentado. Yo creo que hay que... la República Dominicana convendría que unificara los esfuerzos de todas las personas y las instituciones para mejorar el sistema actual, para paliar las fallas que tiene y conseguir un buen sistema de pensiones. Y ahora yo insisto en que creo que la devolución del 30% lo único que hace es romper de una forma importante el único sistema que hay hoy en día de pensiones en el país, romper ese sistema para obtener prácticamente nada. Por lo tanto, yo creo que no es una buena idea esa solución. ¿Sería conveniente mejor poner en el debate cómo aumentar esos fondos? Desde mi punto de vista, sin duda alguna, cómo aumentar esos fondos y cómo cubrir a los trabajadores que no alcanzan una pensión mínima, y sobre todo cómo cubrir a los informales. No olvidemos que hay más de un 60% de trabajadores en la República Dominicana que están en la informalidad y que no tienen nada. A esos hay que cubrirles muy especialmente, y eso ni la ley actual ni un sistema de reparto ni nada funciona. Eso hay que tratar de hacer que se generen incentivos a la formalidad, que se simplifiquen trámites, que a las empresas no se les tolere el fraude de no mantener a sus trabajadores en la planilla. Todo eso hay que hacerlo. Recientemente, con la ley que antes les comentaba, la ley 1320, a la tesorería se le ha dado nuevos poderes y nuevos recursos para poder fiscalizar. Ojalá la tesorería realmente haga ese ejercicio de fiscalización y de evitar algunas cosas que son un fraude palmario, que lo único que hace es perjudicar a los trabajadores. Pepe nos quiere comentar. Sí, Felipe, frente a eso, hay que decir que hay un compromiso de los legisladores que ahora están, por supuesto, distraídos, ¿verdad?, por este tema, pero hay un compromiso
que se hizo para septiembre de este año, y hacer una modificación a fondo, eso se planteó, de la ley de seguridad social en su conjunto. Y eso, por supuesto, incluye el sistema de pensiones. Eso es lo que hay que insistir en el país. Hay que educar a los trabajadores, continuar educando a los trabajadores sobre este tema, en el sentido de que lo conveniente es enfilar todos los procesos hacia esa reforma a fondo que se está planteando en el sistema. Por un asunto que, claro, que digo, aquí estamos entre los dominicanos, nos conocemos, aquí estamos, por lo menos Rafael Espinal, yo sabemos, ese asunto está motivado en un tema electoral por mucha gente. Pasado el proceso electoral, usted verá, como muchas de esas personas, legisladoras, queden o no queden en el Congreso, se olvidarán de que eso existe y se concentrarán en otra cosa. Por eso lo correcto es que si nosotros, si los ciudadanos dominicanos nos concentremos en el tema referido a la necesidad de transformar la ley de seguridad social. Mire, en el sistema de Naciones Unidas, creo que me pueden ayudar Diego y Espinal. Hay 192 países en el sistema de Naciones Unidas. Sí. Eso se le ocurrió a un solo país, en Perú. En Perú se le ocurrió esa idea a unos legisladores, unos diputados, y promulgaron esa ley y dieron a conocer y repartieron soles entre la gente. Usted se pregunta hoy qué pasó con esos soles, porque yo le he preguntado a la Central de Trabajadores Peruanos, la CTP, que estuvo en contra de eso, y dicen ellos que ese dinero se entregó hoy, a la semana ya había desaparecido. Y hoy lo que se discute en Perú, usted sabe por qué, se discute lo que decía, creo que Diego o Espinal, se discute hoy subir la edad de pensión. Entonces, ¿entiendes? La edad, o sea, trabajar 3 o 4 años más para tener derecho a una pensión. Y también acompañado esto, de aumentar las cotizaciones, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Pero ocurre que ahora la gente, precisamente el trabajador, no está de acuerdo con eso, con ninguna de las dos cosas, porque ningún trabajador quiere ni que le aumente la edad de pensión, ni que le aumente el monto de la cotización. Entonces, por eso hay que tener cuidado con acciones de ese tipo. Y usted, señor Espinal, cuénteme. Mire, yo le diría que comparto con Rafael Abreu que este es un tema que se ha manejado en una coyuntura electoral, política electoral, y en una situación coyuntural de pandemia, de crisis sanitaria, pero que es una política inviable, tanto por razones macroeconómicas como por razones de la propia equidad, por la cual los trabajadores son, en este caso, los que van a tener unos fondos que se van a volver a huesar. Pienso que sí debe haber una profunda reforma, que hay que repensar el sistema de pensiones. Este sistema de pensiones es el resultado de una política liberal impuesta en los años 90, de que cada quien, sálvese quien pueda, ahorrando como pueda, pero ahorrando obligatoriamente, pero a través de unas empresas que son las únicas que pueden administrar tus fondos. Es decir, es obligatorio, no es libre el ahorrar, eso es obligatorio, pero también es obligatorio que sea a través de estas empresas, lo cual contradice incluso la política liberal que se promovió en esos años. Es como bueno, un plan de un sector empresarial vinculado a la banca. Todas las AFP están vinculadas a bancos. Es un mecanismo de concentración de riqueza. Se están transfiriendo las rentabilidades que se obtienen a unas empresas particulares, privadas, que la única cosa que están haciendo en el caso dominicano es colocando fondos en el gobierno a través de los certificados
o los bonos que emite Hacienda y el Banco Central. Ese es un sistema, yo diría que es un sistema incluso pervertido. Si esa era la visión original de quienes trabajaron en ese sistema, le ha salido un Frankenstein. Porque aquí no hay un sistema de pensiones donde haya un mercado de acciones, donde haya unos fondos de fideicomiso activos y eficientes, donde los trabajadores están invirtiendo. No, los trabajadores están financiando el déficit fiscal, el déficit del Banco Central. Y eso no puede ser, eso no es un sistema de pensiones saludable, es un sistema de pensiones que pone el riesgo en manos del gobierno, no en manos incluso de los trabajadores a través de un sistema de rentabilidades sanas. Las rentabilidades que están obteniendo las tienen de los propios recursos de quienes pagan impuestos. Fíjense qué cosas curiosas. Son los impuestos nuestros los que están alimentando los fondos de los trabajadores. Y eso no hay equidad en eso es una locura. Ese es un sistema que hay que transformarlo desde la A hasta la Z. Es un sistema, yo pienso que los que pensaron en este sistema al principio, no pensaron que iba a cambiar de una manera tal, donde los trabajadores al final lo que van a tener un 30% de pensión, de 15,000 pesos, de 17,000 pesos. Un sistema así no es un sistema de seguridad social, es un sistema que no garantiza seguridad social. Hay que repensarlo, hay que repensar en una pensión mínima subsidiada por el gobierno. Hay que pensar que hay gente que no necesita que lo obliguen a ahorrar. Si tienen determinados salarios, más de una determinada cantidad de salario, ya su ahorro debe ser voluntario. Las pensiones deben ser un mecanismo de seguridad social, pero para una persona que gane miles y miles de pesos, ¿qué es seguridad social? La seguridad tiene que proporcionársela a él mismo. Entonces, es un sistema que está diseñado para beneficiar a muy pocas empresas, no a los trabajadores. Y lamentablemente los legisladores deben repensar, la clase política, los sindicatos, los empresarios, sentarse en una mesa y buscar un sistema con imaginación, con creatividad, que sea de mucho mayor equidad. Bien, pues aunque el tema tomó auge en esta coyuntura electoral, como señala Abreu, pues queda el reto de que se mantenga el debate en el tiempo hasta lograr que se logren las mejoras que necesita el sistema. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por exponer sus puntos de vista, al señor Diego Valero, que es doctor en economía y especialista en temas de pensiones, Rafael Espinal, economista también, coordinador de la carrera de economía de la Universidad INTEC, y Rafael Abreu, que es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Muchas gracias. Gracias. De seguir.